El doctor Alfred Tomatís, en su libro Todos hemos nacido políglotas, incluye una cita de San Marcos que dice: y sus oídos se abrieron, y del mismo modo los nudos de su lengua se desataron. Aquí ya en San Marcos podemos ver que hay una unión entre el oído y la voz. Y si según el libro del doctor Tomatís todos nacemos políglotas, ¿existe realmente el don de lenguas que creemos que algunas personas tienen? Pues para el doctor Tomatís, que era un médico otorrinolaringólogo francés que estudió ampliamente esa relación entre el oído y la voz, el don de lengua no es otro que el don de la escucha. Me presento, soy María Antonia Crevillén y trabajo con la audiopsicofonología, también conocida como método Tomatís o escucha Tomatís. Y en este vídeo, pues vamos a ver qué significa integrar un idioma, por qué muchas personas tienen tantas dificultades para aprender idiomas, sobre todo algunos idiomas, como por ejemplo, para un español aprender el inglés o para el inglés hablar el español. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de la audiopsicofonología. ¿Por qué le cuesta tanto a muchísimas personas hablar un idioma? Hablarlo bien, escucharlo bien. Todos conocemos a personas que han tirado la toalla, ¿no? Han dicho: lo siento, yo soy muy torpe, lo mío no son los idiomas, yo ya soy muy mayor, etcétera, etcétera. Bueno, pues no existe tal torpeza, o sea, que hay esperanza. Para el doctor Tomatís, que estudió largamente esta relación entre el oído y la voz y que la aplicó al aprendizaje de los idiomas, él descubrió que en el momento del nacimiento todos los oídos son perfectos, bueno, a excepción de casos patológicos, claro. En esa fase prenatal todos hemos aprendido a escuchar en el vientre materno. ¿Y qué se escucha? Pues principalmente la lengua de la mamá, con su ritmo, su cadencia, y incluso estudios han mostrado que el llanto de los bebés identifica la lengua materna, o sea, corrobora que ha habido como una estimulación auditiva de esa lengua materna. Cuando han estudiado pues la gama frecuencial de los llantos, de los gritos del bebé, pues se ha visto que coincide con los de su mamá. Entonces, por ejemplo, pues el bebé francés llora cada vez más agudo, su línea frecuencial es ascendente, pues como el idioma francés. Y en el caso de un bebé alemán, pues es más grave, la línea es descendente, pues como en el idioma alemán. El bebé ha estado sumergido en ese baño acústico en el vientre de su madre y luego cuando ya nace, ese baño se reemplaza por un baño aéreo. En esa fase prenatal, la escucha del feto ha sido ósea y cuando ya nace, pues tiene que ir acostumbrándose a esa transmisión aérea. Y la impedancia del aire del lugar pues va a influir en la utilización de unas frecuencias sobre otras y el oído se va adaptando a esas frecuencias. Por eso es muy importante cuidar el entorno sonoro de un recién nacido. O sea, está haciendo ese cambio a esa escucha aérea. Entonces, pues hay que evitar los ruidos fuertes, los gritos, el ronroneo, ¿no?, de la televisión. Estos son agresiones que le pueden llevar a cerrar el oído y bueno, pues como el doctor Tomatís decía, va a afectar al lenguaje, a la comunicación y a la relación social. El doctor Tomatís comenzó a estudiar la relación que había entre el oído y la voz por los años 40 del siglo XX. Y en junio de 1957, la Academia de las Ciencias de París le concedió una medalla por sus 3 leyes sobre el oído y la voz, que se conocen como las leyes Tomatís. La primera ley básicamente lo que te dice es que la voz no contiene más que lo que el oído puede escuchar.
que también se conoce como efecto Tomatís. En la segunda es que si tú modificas la audición, pues la voz va a quedar inmediata e inconscientemente modificada. Y la tercera ley es que es posible transformar la voz, la fonación, por una estimulación auditiva mantenida durante un cierto tiempo, y este se le llama efecto de remanencia. O sea que se puede modificar la voz a través de modificar el oído, nuestra escucha. El oído humano abarca un espectro sonoro que va desde los 20 hasta los 20.000 hercios, lo que en teoría, bueno, pues permite aprender cualquier idioma. Esos son los etnogramas de algunos idiomas, que significa que son las zonas frecuenciales preferentes de este idioma, porque nuestro oído no capta, no percibe de la misma forma todas las frecuencias. O sea, hay como unas zonas preferenciales que son las que nuestro oído está acostumbrado, se ha sincronizado según el medio ambiente lingüístico que le rodea, ya que una lengua está sometida a las condiciones acústicas, ¿no?, del lugar. Y si mi oído está acostumbrado, pues, a un cierto medio lingüístico, pues me puede costar más captar con precisión los sonidos de otro idioma. Y si mi oído no capta esos sonidos, mi voz no los va a poder reproducir. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que aquí tenemos las frecuencias preferenciales del español. O sea, el español se mueve preferentemente en los graves y en los medios. Parecido al francés. Pero, por ejemplo, nos vamos al inglés. Oye, a partir de 2000 hercios, o sea, hacia los sonidos agudos. Entonces, para un oído español, se puede estar sordo al inglés. Nos movemos en territorios frecuenciales muy diferentes. Sin embargo, mirar el ruso cubre casi todo el espectro de frecuencias, las graves, las medias, agudas. ¿Esto qué quiere decir? Que para un oído ruso el aprendizaje de otros idiomas es mucho más fácil. Pues todos conocemos a personas del este de Europa que apenas están unos meses en España, oye, y que te hablan el español casi sin acento. Pues tienen esa suerte, que el rango frecuencial de las lenguas eslavas es muy amplio. Aunque aquí no aparece el portugués, pero el oído portugués es muy parecido al ruso. Por eso a un portugués le resulta más fácil aprender el inglés, el español, aprender otros idiomas que a un oído español. Estas son citas del doctor Tomatís. Una de ellas: cuando una persona aprende una lengua extranjera, su sistema nervioso y su musculatura toman progresivamente la forma de esa nueva lengua. Cada idioma se puede asemejar como a un tipo de música: una balada, un rock and roll, un vals, un rap. Cada tipo de música tiene su ritmo, su melodía, su intensidad, su timbre, su duración. Y el uso que hacemos de nuestro cuerpo no es de la misma manera cuando cantamos un rock and roll, o cuando cantamos una música country, o cuando un vals. La mímica que utilizamos es diferente. Lo mismo sucede con los idiomas. O sea, nuestro cuerpo está como a disposición de ese lenguaje. Cuando hablamos otro idioma, utilizamos de otra forma los pequeños musculitos del oído medio, que es el que está más relacionado con la escucha, principalmente el músculo del estribo. Y al cambiar la forma de actuar del músculo del estribo, como está inervado por el nervio facial, pues es como sometemos a los músculos de la cara a una gimnasia especial. Entonces, cuando hablamos otro idioma, nuestros rasgos van como experimentando como un lento lifting fisiológico. Nos esculpimos con nuestra propia lengua y con la lengua que aprendemos. Para aprender una lengua extranjera, decía el doctor Tomatís, es necesario oír
y oír hasta saber escucharla. Es necesario poder detallarla, apreciarla, analizarla en todos sus parámetros, sus modulaciones, sus cadencias, sus secuencias, entrar en su psicología, resonar con los acentos de su alma, adherirse a las diversas cristalizaciones de su pensamiento, en fin, percibir las sutilezas que todo mensaje contiene. Hablar otro idioma no es sustituir una palabra por la otra, o sea, son como esquemas mentales diferentes. Cada idioma refleja una forma de entender el mundo. El inglés es como muy rápido, muy versátil, muy práctico. Algo que, por ejemplo, en inglés lo puedes decir con 3 palabras y describe exactamente lo que quieres decir, pues igual en español necesitas 15. Entonces vemos que hablar otro idioma va más allá de ese aprendizaje de palabra o frase. Se dice que uno de los elementos más difíciles de integrar cuando se aprende una lengua extranjera es el ritmo. El fonetista Pierre Fouché señalaba que la representación que nos hacemos habitualmente de una lengua viva es una representación acústica y captamos lo que comúnmente se llama su acento y le atribuimos un cierto color. Entonces, pues decimos que una lengua pues es sonora, es dulce, es monótona, es seria. Por ejemplo, casi todos conocemos a alguien que imita estupendamente pues a un italiano, a un alemán, a un inglés, hablando sus idiomas, pero no tiene ni idea de estos idiomas. ¿Qué es lo que hace? Imita el acento, imita el ritmo, imita el tono, la duración, inventándose las palabras, pero nos parece que habla ese idioma. Pero para darle ese acento, su mímica es diferente cuando habla el inglés o cuando habla el ruso o cuando habla el alemán. Su postura, su corporeidad es diferente. Entonces, desde el punto de la audiopsicofonología, ¿cómo integraríamos un idioma? En este caso, el inglés. Lo primero es querer estudiarla. Esa parte de querer es básico para la escucha. O sea, si no hay ese deseo, no hay escucha. Pero además es necesario ese poder en el sentido más físico del término. Es decir, yo necesito oírla y reproducirla. Escuchar, repetir. Escuchar, repetir. Porque esta escucha y reproducción son elementos esenciales para regular la audición y la fonación. Entonces comenzamos con ese baño acústico inglés que asemeja a ese baño acústico prenatal que todo el mundo hemos recibido de nuestra lengua materna. Es como lo bañamos en una voz materna inglesa y forzamos al oído a escuchar lo que de natural pues no hace y modificando la audición de la persona, enseñándole a escuchar de otra manera diferente de la que está acostumbrado, ¿no? Por su lengua materna, pues se encadena una forma diferente de hablar. Este efecto audiovocal conlleva pues unas modificaciones en el timbre, en cómo organizo todo el aparato fonatorio, donde pongo la lengua, los labios, la respiración, influye en todo el comportamiento, tanto corporal como gestual. Mi cuerpo no es igual, mi mímica no es igual cuando yo hablo español que cuando yo hablo inglés. O sea, integrar un idioma es corporeizarlo. Cuando se sigue el programa de integración de idiomas con el método Tomatis, por supuesto no elimina la necesidad de estudiar, pero sí que permite escucharlo y reproducirlo e integrarlo de una manera mucho más rápida y natural. Es como que de pronto te das cuenta que estás soñando en ese idioma. Lo típico que se pregunta cuando alguien está, ¿pero tú en qué sueñas? ¿En tu idioma o ya en ese idioma que estás estudiando?
comenzamos a discriminar los sonidos más fácilmente, a comprenderlos, y como esa estimulación auditiva que estamos recibiendo nos da como más energía, nos ayuda también en ese proceso de memorización. Es como tenemos más energía para comprender, para memorizar. Y luego esa postura física y psicológica, en este caso del inglés, pues es como se va esculpiendo en nuestro cuerpo. Entonces va a ser mucho más fácil esa integración audiolingüística. El doctor Tomatís creó el oído electrónico, que es la base de su programa, y es un aparato que permite regular los diferentes parámetros de cada lengua. Es el que fuerza al oído a escuchar. Entonces, según esa segunda ley de las leyes de Tomatís, si se introduce en el circuito de audio control de la audición un oído electrónico ajustado a otro modo de hablar, en este caso estamos hablando del inglés, pues todo ese circuito neuromuscular se pone a trabajar de forma diferente. Entonces va haciendo una gimnasia, porque en definitiva es una gimnasia, en la que ya comenzamos a escuchar y a hablar de una manera determinada, o sea, tipo inglés. En el libro Tomatís cuenta ejemplos en personas multilingües que hablan diferentes idiomas, pues les ponía los cascos y esta persona pues igual empezaba a hablar en inglés. Y entonces Tomatís iba cambiando los parámetros del oído electrónico al francés, y ellos cambiaban y seguían hablando en francés, pero ni siquiera se daban cuenta que habían cambiado de idioma. Entonces cambiaban los parámetros al español, por ejemplo, cambiaban y hablaban en el español y no se daban cuenta. O sea, al cambiar los parámetros, al ir escuchando de una determinada manera, claro, como ellos sabían el idioma, ¡fu! Automáticamente iban cambiando de idioma sin darse cuenta. Bueno, pues este aparato de aquí abajo es uno de los modelos de oído electrónico, y este de aquí arriba se llama Brain Activator, porque claro, había que cambiarle el nombre. Este ha sido creado por el Centro Tomatís de Bélgica, Mozart Brain Lab, que es el centro que ha seguido estudiando e investigando pues todo el trabajo, ¿no?, del doctor Tomatís. Y entonces pues crearon este aparato donde es como un oído electrónico mejorado. Bueno, mejorado en el sentido que han incorporado más programas, tienen más parámetros, puedes hacer como más variaciones. En 1960 ya se conocía pues los beneficios y lo útil que es el uso de la técnica Tomatís en la enseñanza de una lengua extranjera. Este es el modelo de test de escucha que utilizamos para evaluar pues toda una serie de parámetros para ver cómo está la escucha de la persona. Entonces, por una parte, tenemos una curva aérea, que normalmente la pintamos en azul, aquí está en negro. Luego tenemos una curva ósea, que es en rojo. Luego tenemos un parámetro que para nosotros es muy importante cuando se quiere aprender un idioma, que es el de la selectividad. Es decir, la capacidad que tiene esa persona de discriminar las frecuencias que escucha. Entonces, ¿es una frecuencia más aguda o es una frecuencia más grave? Que sepa diferenciarla hacia arriba, va hacia abajo. O sea, hace unos años hubo un estudio sobre el método Tomatís para la integración del inglés, y sus autores dijeron que un curso de inglés no puede ser iniciado en buenas condiciones si no es con la selectividad abierta de 125 a 3000 hercios por lo menos. Entonces, ese es un parámetro para nosotros muy importante a tener en cuenta. Ese es el ejemplo de un test de escucha de un hombre que él no vino para integrar el inglés, era el papá de un niño que vino a hacer Tomatís. Y entonces, bueno, me comentó que una de sus frustraciones
era que nunca había conseguido hablar ni entender el inglés, a pesar de los cursos y cursos que había hecho. Para él ya era un caso perdido, ni quiso intentarlo. Entonces, bueno, le hice un test de escucha y le dije, bueno, vamos a ver cómo está tu escucha. Y fijaros, aquí es donde se pone la selectividad, toda cerrada. O sea, desde 250 está prácticamente toda cerrada en todas las frecuencias. Entonces, pues viendo este test de escucha se comprende fácilmente su dificultad. Lo va a tener muy difícil. Es como si quieres correr una maratón con chanclas. O sea, pues realmente lo vas a tener bastante difícil. No quiso intentarlo. Él ya directamente había arrojado la toalla y ya él se había autoconvencido que él era muy torpe, que con el inglés chapurreaba el francés, pero el inglés él ya había decidido que era incapaz y que ya no lo intentaba más. Pero os dais cuenta, es muy fácil ver que aquí tiene una gran dificultad. Él está sordo al inglés. No es que sea torpe, o se le puede autoconvencer como le dé la gana, pero sencillamente que está sordo. Tiene que abrir su escucha. Me encanta esta cita del doctor Tomatís y refleja la gran importancia que tiene el oído. El oído es el elemento de postura, de carga y de equilibrio. Es el director de orquesta y control que realiza el individuo sobre sí mismo. Esto significa que se puede transformar a las personas mediante el sonido. En el proceso de asimilar otro idioma, es el oído el que controla la voz, el que influye sobre el pensamiento, sobre las estructuras del lenguaje. Con el sonido se puede transformar a las personas. Bueno, pues espero que te haya resultado interesante ver todo lo que implica integrar un idioma y que si eres una de esas personas que ya ha decidido, aprender un idioma, sobre todo el inglés, no está hecho para mí. Todavía hay esperanza. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que le dieras al like y así pues ayudas a que el vídeo se expanda más y este mensaje llegue a más personas. Pues muchísimas gracias.